Balance de la Guardia Nacional en estos primeros meses de operación, primeros 40 y tantos meses de operación. Pero tenemos en comunicación y agradecemos su tiempo a Víctor Hernández. Él es profesor investigador en Seguridad Nacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Víctor, muchas gracias y bienvenido. Marta, muy buenas tardes. Les mando un caluroso saludo desde aquí en Londres, la capital del Reino Unido. Exactamente, gracias. Justo a eso quería yo agradecer tu tiempo y sobre todo en estos horarios tan dispares que tenemos. Aquí estamos analizando el día de hoy la Guardia Nacional y decíamos que evidentemente hay que partir pues del origen de esta corporación que netamente tendría que haber sido de acuerdo a lo que se planeó y está establecido en la Constitución, que es una corporación de carácter civil, pero que realmente está operando bajo el mando de militares, ¿no? Que desde ahí me parece que debe surgir análisis porque no es lo mismo una corporación civil que una corporación militar como está funcionando. Pero vámonos con lo más simple y me gustaría preguntarte a ti como especialista en seguridad, con los datos que existen y con el análisis que tú has hecho a lo largo de su existencia, ¿cuál es el balance a grosso modo que tu experiencia hace de la efectividad de la Guardia Nacional? Dicho en una sola frase, mucho ruido y pocas nueces. En términos de incidencia delictiva, el país enfrenta las mismas cifras que entregó el presidente Enrique Peña Nieto. Los homicidios están estabilizados en más o menos las mismas cifras que había entregado el último año de la administración del presidente Enrique Peña. Hemos visto algunos leves momentos de decremento, como fue el episodio de la pandemia. En su momento, el gobierno federal intentó presumirlo como un logro de la Guardia Nacional, específicamente en el caso del delito de robo, pero en realidad lo que sabemos es que esto era atribuible a el encierro. Si la gente no estaba en la calle, no podía materialmente ser asaltada, y en cambio sí vimos cómo los homicidios se mantuvieron sin ningún cambio durante la pandemia. En ese sentido, el mundo de la delincuencia no guardó la sana distancia y al contrario, de hecho vimos cómo muchos grupos criminales empezaron a emigrar a ciberdelitos, a estrategias de fraude para poder mitigar las pérdidas económicas que estaban registrando ante la imposibilidad de asaltar a la gente en la calle. En términos de estado de fuerza, incluso estamos peor que el sexenio pasado porque el presidente López Obrador ha emprendido un proyecto sistemático para despedir a todos los ex policías federales y en ese sentido, pues bueno, aunque sea en administraciones pasadas teníamos al personal civil más el personal militar, Policía Federal, la Gendarmería, las Fuerzas Armadas, pero ahora con la reforma de la Guardia Nacional los artículos transitorios incluían una cláusula para despedir en los próximos meses a todo el personal sin excepción de la Policía Federal, incluidas las áreas técnicas como la división científica. En ese sentido, el presidente López Obrador tiene incluso menos personal para trabajar en las labores de seguridad y también pues comprometió buena parte de la Guardia Nacional a labores de patrulla fronteriza en un gesto de deferencia al presidente Donald Trump. Entonces, en realidad la imagen no pinta muy prometedora. Tenemos menos personal, la misma incidencia delictiva, pero con una dependencia que ahora ha pues incrementado sustantivamente su presupuesto, que es específicamente la SEDENA. Así es, estábamos analizando todo esto y el presupuesto que se tiene para que son las Fuerzas Armadas en nuestro país se ha incrementado en 163%, los miles de millones que recibe la Secretaría de la Defensa más el presupuesto que se supone que está asignado a la Guardia Nacional y que de acuerdo a ese decreto que hoy tiene una suspensión definitiva, pero están los transitorios como bien mencionas, pues el presupuesto se le va, ¿no? Se le va directamente y aunque esa suspensión hablaba también de regresar los recursos, pues al parecer o no se ha transparentado que así sea o no se ha hecho, ¿no? Pero que justamente creo, aquí el balance es que, y lo dijiste muy bien, poco ruido, digo mucho ruido y pocas nueces, pero entender un poquito por qué está pasando todo esto cuando se prometió que gracias a la Guardia Nacional íbamos a tener una mayor seguridad y una mayor tranquilidad a los mexicanos. Y hablábamos un poquito del tema de lo que es la formación de cada una de estas corporaciones. El grueso, pues desconocería que las formaciones son completamente diferentes. No es lo mismo estar preparado para una seguridad nacional que para la seguridad pública, no solamente por lo que significan los propios protocolos, sino los propios caminos que significa la seguridad pública desde que se hace un señalamiento, una investigación, una detención y todo el proceso
penal que se le sigue y que un militar desconoce. Me parece que eso es importante, ¿no? Entonces hablamos del debido proceso desconocido por los militares en materia civil. En términos de capacitación, la formación es completamente distinta. Digamos, tanto policías como militares comparten ciertos elementos de la lógica de uso de la fuerza, entrenamiento de armas, que incluso dentro de ese rubro hay entrenamientos diferenciados, porque las policías simplemente entrenan hasta ciertos calibres, mientras que las Fuerzas Armadas utilizan morteros, vehículos blindados de reconocimiento, es decir, tienen un arsenal a su disposición que está pensado para destruir al enemigo en lugar de para detener al ciudadano. Y si tú revisas todos los planes de formación militar, desde los cursos básicos que se reciben cuando causan alta los elementos, como el CACIR, el curso de oficiales en el colegio militar, o incluso los cursos de mando y Estado Mayor, como los que se aprenden en la Escuela Superior de Guerra, en el Centro de Estudios Superiores Navales, son formaciones pensadas en la conducción de un ejército, en la ocupación de un territorio, pero no se aprende derecho penal, no se aprende preservación de la cadena de custodia, no se aprende todos los elementos forenses para poder procesar una escena del crimen. La única reforma importante en ese rubro acaba de ocurrir específicamente en el Heroico Colegio Militar, pues ahora que ya con esta reforma se considera a la Guardia Nacional la cuarta Fuerza Armada del país, junto con el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, y digamos ya hay por primera vez algunas materias que incluyen estos temas estrictamente policiales, pero eso significa que en este momento, desde los subtenientes que se acaban de graduar de los planteles militares hasta el secretario de la Defensa, no hay nadie en este momento con mando de tropas que tenga algún conocimiento policial, al menos que sea obligatorio en su formación. Claro, si algún elemento de pronto quiere tomar alguna formación, pues es completamente opcional fuera de la institución, y en ese sentido van a pasar 40 años hasta que tengamos al primer comisario de la Guardia Nacional, digamos, egresado del Colegio Militar y del interior de la Sedena, que tenga este conocimiento. En pocas palabras, las Fuerzas Armadas están dando palos de ciego, no conocen de estos temas policiales y hemos escogido mal la herramienta. Tenemos una fuga de agua, tenemos una crisis de violencia y estamos tomando el martillo, ¿no? Le estamos dando martillazos a la fuga de agua, la estamos convirtiendo en algo peor, cuando necesitaríamos otra herramienta, como pueden ser las pinzas, como pueden ser el desatornillador, algo más quirúrgico. Claro. Sí, Vic, tenemos poco tiempo, pero aquí interesante y saber, bueno, a veces se dice es que critican mucho, pero ¿qué se hubiera podido hacer? O sea, el país está pues muy grave en materia de seguridad y es lo que se ha podido hacer y los pasos que se han podido dar. ¿Tú qué opinas como especialista en seguridad? ¿Qué hubiera tenido que pasar de manera paralela a lo que se está realizando, que como tú dices va a tardar más de 40 años, si bien nos va a encuajar? A ver, es muy contraintuitivo la narrativa de cómo empieza la guerra contra el narcotráfico. El presidente Felipe Calderón aduce que estábamos viviendo una crisis de inseguridad sin precedentes que requería de pues esta medida extraordinaria que era utilizada las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, pero las estadísticas no mienten. El presidente Vicente Fox entrega al país con la tasa de homicidios más baja de la historia moderna de México, y en nuestros 15 años de guerra contra el narcotráfico esa cifra casi se ha cuadruplicado. Es decir, tenemos análisis estadísticos como el que elabora el programa de política de drogas del CIDE, el Centro de Investigación y de Ciencia Económica, que municipio por municipio han encontrado que el despliegue de las Fuerzas Armadas no solo no reduce la violencia, sino que en ocasiones lo incrementa hasta en un 11%. No hay un solo caso de éxito de despliegue masivo de las Fuerzas Armadas que tenga como resultado la reducción a largo plazo de la violencia. Pensemos en estados como Michoacán, como Tamaulipas, que prácticamente han sido invadidos por las Fuerzas Armadas con despliegues masivos varias veces a lo largo de las últimas 3 administraciones, y el mundo criminal sí se aplaca un poquito, se esconde unos cuantos meses, pero sabe que el ejército se tiene que ir a algún otro estado, que después otra entidad, otra región del país se incendia, y el mundo criminal solo tiene que resistir estos despliegues esporádicos de las Fuerzas Armadas. Y en ese sentido, lo que debimos haber hecho hace 15 años fue apostar por la construcción de policías municipales fuertes, que esas sí tienen presencia en todo el país, no así las corporaciones federales, por la depuración de los ministerios públicos, por el fortalecimiento de los juzgados federales, sí. Y todos los presidentes tienen un incentivo muy cómodo, que es decir, no me da tiempo, solo tengo 6 años, esa bolita se la aviento al siguiente candidato. Sí, así está pasando. Un reclamo,
un grito que han dado diferentes organizaciones de la sociedad civil, expertos como tú, Víctor, en materia del fortalecimiento de las policías, además, evidentemente, de la dignificación, que me parece que va de la mano. Muchísimas gracias, Víctor. Un saludo y gracias a ti. Muy buenas noches por allá. Muchas gracias. Mi Twitter, @arbitrus1805.